El líder hablará al país, el cobrador, Roque Espaillat. Hola a todos. El país está esperando que el cobrador se exprese, pero es que como los profesionales, sin precipitarse, sin inmutarse, traerá las aclaraciones de todas sus acusaciones. Todo el mundo le cayó arriba al cobrador, sin embargo, todavía no es el final. El juego no se acaba, hasta que se acaba. ¿Cómo vas a condenar a un presunto inocente sin verificar su derecho a réplica o escuchar la otra cara de la moneda? Yo era un gran admirador de Corrupción al Desnudo y de Nuria Piera, ahora me pregunto, ¿qué ganaron con hacer lo que hicieron, precipitarse? El documento que ustedes manejaron le llegó a todos los medios, pero ustedes quisieron ser protagonistas y les digo que esto pasará factura al tiempo que a ustedes les quedaba, siendo los primeros en la palestra pública, ustedes mismos se han recortado ese tiempo, pues habrán muchas personas que como yo, ya no creerán en ustedes. El cobrador hablará al país este próximo martes. Su discurso explosivo sin miedo y como siempre aclarará todas las dudas de aquello que se le imputa. Estamos en medio de un drama intrigante. Imagina la tensión acumulada mientras la sociedad entera se lanza sobre el cobrador con acusaciones y juicios rápidos. Sin embargo, como decimos, aún no es el final de la historia. El próximo martes promete ser un día crucial, lleno de expectativas y giros inesperados. El discurso del cobrador se presenta como un momento de verdad, donde se espera que él pueda aclarar todas las acusaciones en su contra. Su promesa de hablar sin miedo sugiere que no se contendrá, posiblemente exponiendo detalles y revelaciones que podrían cambiar la percepción pública de los eventos. El elemento explosivo del discurso agrega un toque de intriga y emoción, sugiriendo que podría haber revelaciones impactantes que sacudirán a la audiencia. La incertidumbre sobre qué revelará el cobrador aumenta la anticipación y el interés en su discurso. Por otro lado, la idea de que se aclararán todas las dudas sugiere un intento de restaurar la confianza y la credibilidad del cobrador. Este discurso no solo será una oportunidad para defenderse, sino también para recuperar la confianza del público y cambiar la narrativa que se ha formado en su contra. La referencia a su derecho a réplica y a escuchar la otra cara de la moneda resalta la importancia de la justicia y la equidad en el proceso. Es un recordatorio de que todos merecen la oportunidad de ser escuchados y de presentar su versión de los hechos antes de ser condenados en el tribunal de la opinión pública. En resumen, el discurso del cobrador el próximo martes promete ser un evento lleno de suspense y drama, con la esperanza de que pueda cambiar el curso de los acontecimientos y restaurar su reputación. Lo que el cobrador logró en 3 o 4 meses, no lo logra todo el mundo, a mano pelá, sin recursos, sin partido, sin estructura y dentro de su casa lleno de enemigos. Como el cobrador se podía cuidar de sus enemigos disfrazados de amigos. Me recuerda ese refrán, líbrame del agua mansa, que de la brava me libro yo. Enemigos disfrazados de amigos, así no se puede. El caso del cobrador ciertamente destaca por su capacidad para lograr resultados significativos en un periodo relativamente corto y en condiciones aparentemente adversas. Su éxito, logrado a mano pelá, sin recursos financieros, respaldo político o estructuras establecidas, es notable y puede atribuirse a una combinación de habilidades, determinación y estrategia. El hecho de que haya enfrentado desafíos dentro de su propio entorno, rodeado de personas que podrían haberse disfrazado de amigos mientras actuaban como enemigos, subraya la complejidad de la política y la necesidad de tener cautela incluso entre aquellos que parecen estar más cerca de nosotros. El refrán que mencioné, líbrame del agua mansa, que de la brava me libro yo, ilustra perfectamente la idea de que a veces los peligros más grandes se esconden detrás de una apariencia tranquila y amigable. Los enemigos disfrazados de amigos representan una amenaza mucho más insidiosa, ya que pueden ganar nuestra confianza mientras trabajan en su propio interés, no en el nuestro. En un entorno político tan complejo, la habilidad para discernir entre aliados genuinos y aquellos que pueden tener agendas ocultas es crucial. El cobrador, enfrentado a esta realidad, probablemente tuvo que desarrollar un sentido agudo de la intuición y una capacidad para leer entre líneas para protegerse de posibles traiciones. En última instancia, la lección aprendida aquí es la importancia de la prudencia, la astucia y la perseverancia en el mundo de la política.
El éxito del cobrador, a pesar de las adversidades y los enemigos ocultos, destaca no solo su habilidad táctica, sino también su capacidad para navegar por aguas turbulentas con determinación y coraje. Ahora la víctima es el cobrador, pero en mi país me he dado cuenta que cuando eres la víctima al final el pueblo le da derecho al calumniado. Esperemos en Dios que todo se aclare para el bien de nuestro país. Solo el país saldrá ganando. Es interesante cómo los roles pueden cambiar tan rápidamente en la percepción pública. En este caso, el cobrador, que inicialmente fue objeto de acusaciones y críticas, puede ser un reflejo de la complejidad de los eventos y la necesidad de escuchar todas las perspectivas antes de llegar a conclusiones definitivas. En muchos casos, especialmente en la esfera pública, la empatía y el apoyo del pueblo pueden inclinarse hacia quien parece estar en la posición más vulnerable. Cuando una persona es percibida como injustamente atacada o calumniada, es natural que la opinión pública se vuelva hacia ella en busca de justicia y equidad. La esperanza de que todo se aclare para el bien del país refleja un deseo compartido de resolver conflictos y superar divisiones. La estabilidad y el progreso de una nación dependen en gran medida de la confianza en sus instituciones y en la integridad de sus líderes. Por lo tanto, es comprensible que la gente desee que se aclaren las acusaciones y se restaure la confianza en el sistema. El cobrador sabe que ha sembrado por primera vez en el país la idea de ser libres de verdad, como lo quiso Duarte. Ese sentimiento ha calado en el corazón de muchos dominicanos de bien. No hemos tirado la toalla porque nunca hemos dudado de ti, creemos en ti y por eso esperamos que no nos abandones, queremos la patria de Duarte y contigo, vamos a lograrla. Un abrazo, te amamos.